Bueno, como habíamos visto, eh, bueno, el ejercicio 4, vimos hasta el 3, el 4, ese lo van a hacer ustedes, es más que nada un ejercicio de tipo receta de cocina, no hay mucho ahí más que jugar con el ecualizador. En el 5, acá nos encontramos con algo que vamos a hacer uso a lo largo de la materia, con dos cosas en sí. Por un lado, con el filtro FIR, que lo usamos ya para hacer nuestro filtro promediador, pero principalmente con la FFT, ¿sí? Que es una operación central del procesamiento digital de señales, que lo que hace es darnos la representación en frecuencia de una secuencia en tiempo. La FFT es el algoritmo eficiente con el cual se hace la operación matemática que en realidad se llama DFT, de Discrete Fourier Transform, que es el equivalente de tiempo discreto de la transformada de Fourier, ¿sí? Y vamos a ver que hay otro más que es la DTFT, que es Discrete Time Fourier Transform, que es la representación en frecuencia continua de una señal discreta. No son iguales. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Tenemos una señal que tiene una interferencia, ¿sí? En una frecuencia concreta, en este caso es un tono en 1000 kHz, y que vamos a filtrar para eliminarlo. Y hasta ahora usamos el filtro de remoción de ruido para mejorar la SNR de una señal. Este es otra utilidad del filtro, que es remover interferencia, ¿sí? Eliminar componentes de frecuencia que son indeseadas. Y eso lo hacemos con un filtro FIR, que no es más que la implementación de la convolución, de la misma manera en que hicimos el filtro de reducción de ruido, solo que acá vamos a usar otro nodo, que es el FIR Window Coefficients, que me permite definir un filtro con algunas características. Puedo decir si es pasa bajo, pasa alto, rechaza banda, y a este filtro lo voy a configurar para que sea un filtro de tipo notch. Tiene el filtro un parámetro que es crucial, que es el tipo de ventana que se usa. Que por ahora no tenemos que saber qué implica, ¿sí? Solo que distintas ventanas van a generar respuestas muy diferentes en frecuencia. Y el objetivo del ejercicio es jugar con esas ventanas y ver con qué ventana tengo la mayor atenuación, ¿sí? Por un lado, el efecto del filtro lo vamos a escuchar sobre el audio, pero también lo vamos a ver en la respuesta en frecuencia del filtro, ¿sí? Y el ejercicio lo que busca hacer es plantear la respuesta en frecuencia del filtro. Acá hay una propiedad de los sistemas lineales, y es que la respuesta la transformada de Fourier de la respuesta al impulso a un sistema lineal es su respuesta en frecuencia, ¿sí? Y se da particularmente en los filtros FIR, que los coeficientes del filtro son la respuesta al impulso del sistema, ¿sí? Es importante memorizarse eso, que los coeficientes del filtro son la respuesta al impulso del filtro. Es decir, toda la información está condensada, sabemos que en un sistema lineal está condensada en la respuesta al impulso.
en un filtro FIR, esa respuesta al impulso son sus coeficientes. Por lo tanto, si yo hago la transformada de Fourier de sus coeficientes, obtengo la respuesta en frecuencia. Y puedo evaluar qué tipo de filtro es. ¿Sí? Entonces, lo que plantea el ejercicio es generar con el nodo FIR Window Coefficients un filtro FIR de tipo sync enventanado, que vamos a ver luego cuando tengamos la guía de MATLAB, cómo es que se diseña ese tipo de filtro. Lo vamos a ver matemáticamente. Y con este nodo nosotros vamos a obtener un conjunto de coeficientes, que justamente por esto que decimos que en los filtros FIR los coeficientes son su respuesta al impulso. Si nosotros tomamos esos coeficientes y lo pasamos por una transformada de Fourier, obtenemos la respuesta en frecuencia. Entonces el objetivo del ejercicio es ese, generar los coeficientes, pasarlos por una transformada de Fourier y dibujar la respuesta en frecuencia. Ahora, esta es una respuesta en frecuencia de tiempo discreto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es entender qué ve uno cuando está viendo la respuesta en frecuencia de, de una señal discreta, que es este diagramita que tenemos acá, ¿sí? En sí, una DFT lo que hace es transformar una secuencia de n muestras a otra secuencia de n muestras. La DFT directa transforma n muestras en el dominio del tiempo a n muestras en el dominio de la frecuencia. Las muestras de entrada pueden ser reales o complejas. La salida en general va a ser compleja, ¿sí? Nosotros solo vamos a tratar con señales reales, por lo que va a haber algunas simplificaciones que son propias de las propiedades de la transformada de Fourier, como por ejemplo que en una señal real solo me interesa la mitad del espectro, ¿sí? Porque la otra mitad corresponde a las frecuencias negativas, que eh, es el espejo de las frecuencias positivas conjugado, ¿sí? Por lo que en las frecuencias positivas tengo condensada toda la información de frecuencia. Cuando hago una transformada de Fourier, yo tengo un vector, como dijimos recién, tengo n muestras de entrada, aplico una DFT, obtengo n muestras a la salida de la DFT. Cada una de esas muestras tiene una significación con respecto a la frecuencia. Por ejemplo, la primera muestra es la continua, ¿sí? Y la muestra que está, por ejemplo, en la posición n sobre 2 menos 1, es la frecuencia positiva más alta, que es la que llamamos, es casi la frecuencia de Nyquist. Y digo casi porque no es la frecuencia de Nyquist, ¿sí? La frecuencia de Nyquist puntualmente está en n sobre 2, pero en este caso del lado de las frecuencias negativas. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar son las frecuencias que van de 0 a n sobre 2 menos 1. Las que van de n sobre 2 a n menos 1 son las frecuencias negativas, que es el espejo conjugado de las positivas. Y vamos a tener este eje que nos va a servir para entender qué frecuencia estamos viendo. Acá hay algo importante, y es que en una secuencia discreta, las secuencias en el tiempo están numeradas por índices, ¿sí? Por números enteros que no tienen dimensiones. Y la frecuencia digital también está numerada por índices. Ahora, si yo introduzco la frecuencia de muestreo, puedo relacionar esos índices con una frecuencia real, ¿sí? Y eso lo vamos a mostrar acá. En el tiempo, yo voy a tener una frecuencia, perdón, voy a tener una secuencia de este estilo, donde las muestras están numeradas 0, 1, 2, 3.
Pero yo sé que estas muestras las obtuve a partir de algún proceso de muestreo en el cual hay una frecuencia de muestreo, ¿sí?, expresada acá como el periodo TS. Entonces, TS es lo que me permite relacionar los índices con el tiempo. Yo sé que n por TS es el tiempo en el que aparece una muestra. Del mismo modo, 1 sobre TS es la frecuencia de muestreo. Y cuando esto yo lo transformo a través de una DFT, al dominio de la frecuencia, donde por convención, cuando estamos en el tiempo usamos el índice n, cuando estamos en frecuencia usamos el índice k. Ahora voy a tener un conjunto también de muestras discretas que también se van a mover, ¿sí?, pero donde el índice yo lo puedo relacionar con la frecuencia de muestreo multiplicando por fs. Es decir, esto va a ir, vamos a dibujar todo el eje que tengo, de 0 a n sobre 2 menos 1. Después tengo n sobre 2. Y acá tengo n menos 1. Si yo a esto lo divido por n, voy a tener 0, n sobre 2 menos 1 sobre n. Aquí voy a tener un medio. Y acá voy a tener n menos 1 sobre n. ¿Sí? Si yo a esta frecuencia, que es una frecuencia digital normalizada, fíjense que el rango que tiene esto es de 0 a casi 1. ¿Sí? Si yo esto lo multiplico por la frecuencia de muestreo, obtengo la frecuencia real. Entonces, en este punto tengo fs sobre 2, que es la frecuencia de Nyquist. Pero recién dijimos que, bueno, que acá, que en esta zona, estaban las frecuencias negativas. Entonces, ¿por qué es eso? Algo que sucede con el espectro digital es que es periódico. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta representación del espectro, ¿sí? Entonces, si tengo un espectro, en general lo tengo dibujado de este modo. Pero matemáticamente, lo que me dan las fórmulas no es el espectro centrado en 0, sino el espectro centrado en n sobre 2, ¿sí?, que cubre esta zona. Y como es periódico, esta parte que tengo acá, ¿sí?, es igual a esta. Y que para una señal real, y esto es muy importante, si la señal es real, h de k es igual a h de menos k conjugada. Es decir, por ejemplo, si tomo el índice 1, la frecuencia negativa es igual, pero con el signo de la parte imaginaria cambiado, ¿sí? Para el valor absoluto, que en general es lo que nos va a interesar,
es exactamente igual. Y en este ejercicio lo que queremos hacer es generar este eje, ¿sí? Y empezar a jugar con la representación de frecuencia. No tiene otro objetivo el ejercicio que se entienda qué significa cada posición en el eje de frecuencia. Cuando yo tengo una secuencia de entrada, la paso por una DFT, ¿qué significa cada una de las muestras que tengo en la secuencia de salida de esa DFT? ¿Sí? Y eso lo obtengo a partir de esta relación de ejes, ¿sí? Donde primero de mis índices de frecuencia paso a una frecuencia normalizada dividiendo por la longitud de la secuencia, y eso lo puedo multiplicar por la frecuencia de muestreo para tener una frecuencia real, ¿sí? Pero muchas veces no se trabaja con la frecuencia real. Es más cómodo quedarse con la frecuencia normalizada y solo cuando necesito relacionar lo que estoy viendo con algo del mundo real, uso la frecuencia de muestreo que necesite. Por ejemplo, un filtro está definido por sus coeficientes, pero yo el mismo filtro lo podría aplicar en dos sistemas con dos frecuencias de muestreo diferentes. Entonces no tiene ningún sentido que yo especifique la respuesta del filtro en Hertz, ¿sí? Me conviene expresarla como una respuesta en frecuencia normalizada y luego cuando el filtro lo voy a usar, voy a obtener la respuesta real usando la frecuencia de muestreo. Por eso es que es tan importante la frecuencia normalizada. Y acá vamos a ver que hay muchas formas de normalizar la frecuencia. En este caso, la que estamos usando va de 0 a 0,5, a casi 0,5 para las frecuencias positivas y a menos 0,5 para las negativas. Esta es una forma de normalizar. Hay otras formas, como por ejemplo que esto vaya de 1 a menos 1. En este caso, si yo quiero, en el primero, si yo quiero obtener la frecuencia real, lo que hago es multiplico por fs. En el segundo tengo que multiplicar por fs sobre 2. Y hay otra forma que se usa mucho al usar la transformada z, que es de pi a menos pi, ¿sí? En ese caso, tengo que multiplicar por fs sobre 2pi para obtener la frecuencia real. Estas tres representaciones son muy comunes. Nosotros en este ejercicio tenemos una frecuencia de muestreo porque la señal está muestreada a 44,1K. Entonces, la representación del eje de frecuencia la vamos a hacer en Hertz, pero primero tengo que construir un eje que lo construyo como una rampa que va a ir de valores de 0 a, a n sobre 2 menos 1. Y esta rampa luego la voy a escalar por,
veo que la fórmula es exactamente la misma, con la diferencia de que en vez de restar, tengo una suma, ¿sí? Por lo que las operaciones de convolución y correlación son muy similares y eh, se relacionan de muchas maneras. ¿Para qué se usa una correlación? Bueno, vamos a jugar un poquito con esto. Tengo una secuencia. Y la voy a multiplicar muestra a muestra por otra secuencia. Que puede ser, por ejemplo, una secuencia alterna. Y esta secuencia la voy a ir desplazando, ¿sí? En rigor de verdad, digamos, si arrancamos en 0 los dos, vamos a estar alineados ahí. ¿Sí? Entonces, la formulita de la convolución es la sumatoria de i igual a 0 a n menos 1. Esta es la salida i de n igual a x de n más i por q de i. ¿Sí? Por cada valor de n de salida, yo voy a ir desplazando la secuencia de entrada y multiplicándola uno a uno por las muestras de q de i. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar x de 0, esta va a ser q, esta va a ser x. Q la voy a dejar fija y voy a estar moviendo x sobre q con cada n nuevo que tenga. Y para un x me queda, para un n, perdón, me queda fija q, por ejemplo, para n0 me queda en esta posición, y multiplico uno por uno todas las muestras, ¿sí? Cada uno en su posición, porque los dos se mueven con índice i. Entonces, esta va con esta, esta va con esta, esta va con esta, y así. Para n igual a 1, lo que hago es desplazar esto estoy moviendo lo que no es. Bueno. Me muevo una posición y vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico uno a uno las muestras que se superponen. Ahora, esta muestra no tiene muestra de x con la que multiplicarse, entonces multiplica al 0. Esta va a multiplicar a esta con esta, y así. Y voy desplazando la secuencia de interés sobre el kernel de correlación y multiplicando uno a uno. En este caso, a diferencia de la convolución, no se invierte una sobre la otra, ¿sí? En la convolución una se invierte y se desplaza. Acá no se invierte. Esto es importante porque la correlación tiene la propiedad de que si las señales son similares, el valor de la correlación se maximiza.
Entonces, lo que la correlación me da es una medida de qué tan parecidas son dos señales, ¿sí? Porque las estoy evaluando en el mismo sentido, y desplazo una sobre la otra, y lo que me está diciendo la correlación es, para cada valor de n, qué tan parecidas son las dos secuencias. Entonces, la correlación va a tener una función, o sea, voy a tener muestras también, que está mi función i, donde si resulta que la secuencia, el kernel de correlación Q de i, está contenida en alguna parte de x, va a haber un valor de n donde esa correlación se va a maximizar. Y me está diciendo que en esa zona las secuencias son muy similares, ¿sí? Entonces, una de las aplicaciones de la correlación es encontrar una señal dentro de otra, que por ejemplo se usa en radar, ¿sí? Manera de comida, música, deportes, moda, vestimenta. Ya, no sé quién está con el mute abierto. ¿Estás haciendo una pregunta? Bueno, entonces, si una de las utilidades es esa, encontrar el kernel de correlación, que es algo que estoy buscando dentro de otra señal. Acá, supongamos que X es una señal muy larga, ¿sí? Que tiene otras muestras. En algún punto, si está contenido Q de I, voy a tener un pico de correlación. Quiere decir que en ese punto es el punto de máxima similitud entre las secuencias. Y el valor de n que corresponde a ese punto es dónde es que encontré al kernel. Y así es como se usa en radar. Yo tengo ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Tengo una duda porque cuando desplazó la señal, usted está considerando, por ejemplo, cuando pasó a n igual a 1, está usando n igual a 0. ¿No debería moverse, no debería desplazarse para el otro lado, digamos? ¿Ese 0 no se debería desplazar para la izquierda, en Sí. realidad? Para n positivo se desplaza para la derecha, como lo estoy haciendo ahora. No, perdón. Para n negativo se desplaza hacia la derecha. Claro, entonces ¿Ah? ahí se debería haberse desplazado para la izquierda. Sí, ahí ahí se debería desplazar para la izquierda. El n que yo tengo acá es el de -1. ¿Sí? Digamos, es como que lo estoy calculando para atrás. En sí, digamos, Está bien. Yo entendía que usted había hecho eso para n igual a 1 positivo. no, digamos, acá en este caso es como que estoy haciendo esto. Pero es lo mismo, digamos, en sí, la secuencia, yo me voy a mover sobre toda la secuencia. Si yo, bueno, la diferencia por ahí está en si yo dispongo de todas las muestras o no. Si yo esto lo hago sobre muestras que me llegan en tiempo real, solo me puedo mover para este lado. O sea, es decir, esto va a venir, se va a correr solo para allá, ¿sí? Perfecto, ahí entendí. O sea que si fuese 1, usted se tendría que haber desplazado para la izquierda. Claro, vamos a hacer esto en el ejemplo de un sistema que está capturando muestras y nosotros tenemos un buffer. Entonces, tengo un eje de tiempo. Esta va a ser la muestra presente, digamos, estaría de este lado, ¿no? Sería el 0. Y hacia atrás tendría el pasado de la secuencia. -1, -2, a m -1, donde m es
el tamaño de buffer. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la secuencia Q está fija acá. Voy a tener las muestras de Q. Y las muestras de X están guardadas sobre este buffer. Es decir, tengo un buffer que almacena M muestras. M puede ser mayor o igual a N, ¿sí? Al N de la correlación. Por ahí, para hacerlo más piola, no lo hagamos igual. Y vamos a hacer que esto es desde ahí. Y para hacerlo más general. Entonces acá tengo las muestras de Q. Y acá tengo las muestras de X. Para cada valor de I que yo estoy generando, simplemente tomo las muestras que se solapan y las multiplico, ¿sí? Un producto y sumo todo. Y eso es una salida. Eso es un I del N que estoy usando en ese momento. Y de este lado entra una muestra nueva y todo se corre para la izquierda, ¿sí? Esto es un buffer circular. Entonces, esta muestra se pierde y se reemplaza por esta, ¿sí? Toda la secuencia se mueve para allá y entra una nueva muestra acá lo que sería el cero este, ¿sí? Así funciona en un sistema de tiempo real, donde yo cada vez que me entra una muestra, proceso, ¿sí? Me entra una muestra, corro todo. Entonces deberían dar igual, al fin y al cabo la suma me va a dar igual si yo tomo de -1 o +1 en adelante. Sí, el índice acá es, digamos, yo podría tener un negativo y ponerle un offset, no tiene relevancia real en la fórmula. Simplemente me dice cómo es que me tengo que mover entre las dos secuencias. Y acá la manera que se interpreta esto es que fijo el n, cualquier n que quiera, lo fijo, y me muevo usando i, y en el mismo sentido. Entonces, n me va a generar un offset. En este caso, fíjense que si el sistema es de tiempo real, que está capturando muestras todos los ciclos, el desplazamiento de n se hace por el corrimiento del buffer. Pero no tiene, yo no cambio el punto donde estoy tomando las muestras para hacer el procesamiento. ¿Sí? Es parte de mi sistema de adquisición donde la entrada del ADC va a un buffer circular. Entonces cada vez que entra una muestra, corre el puntero y ese es mi nuevo cero. ¿Sí? Y bueno, acá digo que se pierde porque si esto es circular, en general lo que uno tiene es una memoria que tiene m valores y esto está, el puntero está dando vuelta así. ¿Sí? Escribe, 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 cuando llega vuelve al principio y empieza a pisar otras muestras. Y yo tengo un puntero que me dice dónde está el cero. Y ese puntero se va moviendo. Entonces yo cuando hago la operación, tomo desde donde está el puntero m muestras haciendo la vuelta y las multiplico por la muestra de acá. Bueno, por ahí me voy muy a la implementación de esto, cómo sería en un algoritmo. Pero bueno, es otra forma de verlo. Esto sería un sistema de tiempo real. Existe otra situación que es cuando yo tengo toda la secuencia X completa, la tengo ya de una punta a la otra, tengo todo almacenado en la memoria, es decir, no es que estoy recibiendo muestras nuevas. Entonces, en ese caso, yo la salida ahí la puedo calcular
de 0 en adelante o de la última para atrás, digamos. ¿No? Ahí no tengo problemas porque dispongo de toda la secuencia, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, profe, perfecto. Bueno. Si la enredo y quieren que simplifiquen, avisen, ¿eh? No hay problema. Entonces, en sí, lo que estamos haciendo es una señal, la multiplico muestra a muestra con la otra, y como decíamos, cuando las secuencias se parecen, la amplitud de la señal aumenta. Y eso lo puedo ver, por ejemplo, si tengo una senoidal, voy a tener muestras de esta senoidal. Y si multiplico por una senoidal que tenga las mismas muestras, es decir, la misma forma, cada producto va a transformar el signo de la muestra a positivo. Las negativas se van a multiplicar por negativas, se van a hacer positivas. Y las positivas también por positivas se mantienen en positivo. Entonces la suma en valor me da un valor alto. Si no es ese el caso, si tengo, por ejemplo, una señal que sea ortogonal a esta, lo que va a pasar es que la mitad de las muestras se va a terminar cancelando con la otra mitad y voy a tener un valor muy chico. Esto es lo que, puntualmente con un seno, es el principio que vamos a usar para detectar un tono. Yo voy a tener la placa de sonido configurada como en modo captura, es decir, tomando datos del micrófono, y lo que yo reciba de la placa de sonido lo voy a correlacionar con un seno y un coseno. ¿Por qué con un seno y un coseno? Porque yo no sé la fase de la señal que me está viniendo, ¿sí? Y el seno y el coseno son ortogonales. Por lo que si yo tranquilamente en mi señal de prueba podría estar generando un coseno, pero si yo, por un coseno sería así. Si yo correlaciono contra un seno, la correlación me va a dar 0. Porque las muestras, la sumatoria del producto de las muestras se va a cancelar. Entonces, cuando estoy buscando exponenciales, ¿sí? O senoidales, para ser eh, más claro, necesito necesariamente multiplicar, hacer la correlación por ambas componentes, por la senoidal y la cosenoidal. Y obtener una métrica que va a ser la combinación de las dos. Y es una combinación geométrica. Después tomo el resultado de la correlación con el seno, elevado al cuadrado, más el resultado de la correlación con el coseno, elevado al cuadrado, sumo los dos y raíz cuadrada. Es decir, hago la media geométrica de ambas correlaciones para ver qué tanto de sinusoide hay en la señal, ¿sí? Entonces, de ese modo puedo detectar si hay un tono presente, si el tono está generado sinusoidalmente, independientemente de la fase. Si ustedes solamente hacen la correlación con un seno, lo que van a notar es que si corren la fuente de sonido y hacia el micrófono o la alejan del micrófono, va a haber una diferencia de fase que va a hacer que la correlación suba o baje, ¿sí? Pero de este modo, correlacionando con los dos, me hago independiente de la fase, que es lo que buscamos hacer acá, ¿sí?
Entonces, en sí, tenemos el mismo BI que usamos en el ejercicio 8 de la IA1. Vamos a tener una entrada que va a ser la longitud de la correlación, ¿sí? Que, bueno, vamos a marcar con valor por defecto de 5000. Eso me dice qué tan largo es mi kernel de correlación. Pueden jugar con eso y ver cómo mejora la sensibilidad cuando aumento la correlación, pero bueno, tengan en cuenta que también hay más operaciones y puede que en máquinas viejas tengan problemas de capacidad de procesamiento, es decir, que no puedan procesar la señal en tiempo real. Entonces, bueno, voy a tomar uno de los canales, normalizo la señal de audio de manera que esté entre -1 y 1. Eso lo hago sacando el máximo con el nodo de valor absoluto. Perdón, saco el valor absoluto con el nodo de valor absoluto y de ese saco el máximo y divido por ese máximo, con eso normalizo. Y luego voy a generar mi kernel de correlación. Eso lo hago con dos generadores de seno. Uno que va a tener fase 0, que es creo por la fase por defecto, y otro va a tener fase 90 grados, para que uno genere un seno y otro un coseno. Bueno, esto es el sampling info. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, el buffer que yo obtengo de la placa de sonido, ¿sí? Que es el que estoy usando acá, en longitud de correlación, lo conecto al sampling info de los nodos de generación para que me generen esa cantidad de muestras de senoidal. Y bueno, también le digo a la placa de sonido que me dé esa cantidad de muestras, que me dé 5000. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 1 a 1 como plantea la fórmula, y luego sumar todo con el nodo addArrayElements, ¿sí? De la paleta numérica. Esto lo hago para los dos, senoidal y cosenoidal. Y por último, normalizo dividiendo por el control longitud de correlación. ¿Esto por qué? Porque bueno, la amplitud de la correlación depende también de la cantidad de muestras que tomen. Si tomo más muestras, el valor de correlación es más alto. Entonces, normalizando, me hago independiente de la cantidad de muestras que uso en mi kernel. Bueno, como dijimos, hago la combinación geométrica de los dos y lo conecto a un indicador de tipo meter. Y ahí lo único que me queda es con un generador de tono, que puede ser a una app en el celular o a una página. Hay páginas que me permiten generar senoidales. Me voy a ir moviendo hasta la frecuencia en la que tengo configurado la frecuencia del seno y el coseno. Y voy a ver qué pasa con el indicador. ¿Sí? El indicador, cuando debería tener un valor bajo, cuando tengo un tono, una frecuencia diferente a la que tengo configurado en mi kernel, y cuando me estoy acercando tiene que crecer y ser máximo cuando estoy en la frecuencia. Y van a ver que la sensibilidad es muy buena, es decir, puede detectar un tono que está muy cercano al que tengo configurado. Y el ejercicio también plantea una pregunta que es: ¿cuánto tengo que aumentar la longitud de correlación si quiero que la sensibilidad sea menor a 0,5 Hz? ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos este ejercicio? Sí, profe. Bueno, Sí. el último es un ejercicio exploratorio donde lo que vamos a hacer es jugar con
el teorema de muestreo. Y entender un poco de dónde sale esto de la frecuencia de Nyquist y cuál es la relación entre la frecuencia de muestreo y la calidad de la señal que uno tiene. Creo que algo había comentado, pero bueno, muchas veces se escucha decir que para X aplicación la frecuencia de muestreo tiene que ser 4 veces que la frecuencia máxima, o 10 veces que la frecuencia máxima, o solo 2 veces que la frecuencia máxima. Y eso es como información empírica que depende de la aplicación y uno no sabe bien de dónde sale, pero la raíz está en la fundamentación matemática del teorema de muestreo. Vamos a hacer un experimento en el cual vamos a jugar con la frecuencia de muestreo y con obtener una señal muestreada y ver qué implicancia tiene. Primero, veamos en la guía un poquito la teoría y tengan en cuenta que las señales que ustedes trabajan, que es una secuencia de números, ¿sí? Acá XD por digital, de n, se obtuvieron a partir de una señal XA, analógica y continua, donde el parámetro de tiempo es función del periodo de muestreo y del índice de muestra. ¿Sí? Cuando yo veo las muestras de XD, de la secuencia digital, estas son las muestras de señal continua que fueron tomados con espaciamiento TS y en índice N. ¿Sí? Son las mismas muestras. Entonces, sabemos por el teorema de muestreo que si yo cumplo que 1 sobre TS es mayor que el doble de la frecuencia máxima contenida en X de A, yo puedo reconstruir la señal en el tiempo, es decir, XA de t, perfectamente. Es decir, puedo tener todas las muestras intermedias que perdí luego de muestrear. ¿Sí? Y la manera de obtener de nuevo X de A es haciendo la sumatoria de las muestras de XD multiplicada por una función G, ¿sí? Que se llama función de reconstrucción, donde G es una función muy conocida en procesamiento, que es la función sinc, ¿sí? O seno de x sobre x. Es una función que tiene esta forma. Entonces, ¿qué me está diciendo la formulita de reconstrucción? Que si yo tomo esta funcioncita, vamos a plantear, ¿sí? Pongo la secuencia, y que es el muestreo de una secuencia de una señal en el tiempo, ¿sí? Subyacente. Por ahí, bueno, el dibujo no me favorece. Vamos a hacerlo. Si yo agarro por cada muestra de estas una función g, la escalo por el valor, ¿sí? Esto tiene un valor, vamos a ponerle A, B, C, ¿sí? Son los valores que tiene. Es decir, yo tomo esta secuencia, la ubico donde está la muestra, es decir, acá tengo una sinc multiplicada por A,
En esta posición tengo otra sinc multiplicada por B. En esta tengo otra multiplicada por C. Y así sucesivamente para todas las muestras. Si yo sumo todas esas funciones escaladas y desplazadas, obtengo la función original en el tiempo, es decir, esta de trazo continuo, que es de la cual obtuve las muestras. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de muestreo. Tiene como condición que fs sea mayor a 2f max. ¿Sí? Cumpliéndose esto, yo puedo usar la función de reconstrucción y multiplicar cada una de las muestras discretas de la secuencia digitalizada por la frecuencia por la función de reconstrucción desplazada, sumar todo y obtener la señal original. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque esta función tiene en frecuencia una respuesta muy particular, que es una respuesta rectangular perfecta. ¿Sí? Hay una relación entre el tiempo al primer cero y el ancho del pulso inversa, es decir, mientras más fino el zinc, más ancho es el pulso rectangular de frecuencia. Y esto es 2f max. En sí, el zinc es un filtro perfecto, que lo que está haciendo se está multiplicando por muestras, ¿sí? Que yo las puedo representar también en tiempo continuo. Es decir, si yo quiero hacer los pasos de reconstrucción en tiempo continuo, acá síganme un poquito, sé que por ahí esto es complejo, pero si yo quiero llevar una secuencia discreta a tiempo continuo, la manera de hacerlo es usando impulsos, ¿sí? usando deltas. Entonces, para pasar de x de n a x de t, este es xd de n y este es xd de t, lo que hago es que ahora estos son impulsos. La diferencia es que sabemos que el impulso tiene área unitaria, pero en el medio, ahora la señal tiene valor 0. ¿Sí? Esto es 0, y acá tengo un área cuyo valor es igual al que tenía la secuencia original. Esta es la manera en que yo paso de una secuencia de números a una secuencia en el tiempo, ¿sí? Con impulsos. Entonces estos impulsos, cuando yo los multiplico por la función sinc, ahí la propiedad de selección del impulso, lo que va a hacer es que donde está el impulso me aparece la función sinc. ¿Sí? El impulso me está replicando el sinc que estoy multiplicando. Entonces,
esa operación de multiplicar por un sinc equivale a que en frecuencia yo esté convolucionando con con una función rectangular. Es decir, lo que acá es multiplicar por un sinc, acá es convolucionar la transformada de esto, de frecuencia, x de f, por una ventana rectangular. Y bueno, tenemos que ver cuál es la transformada de esto. Estos impulsos están espaciados en TS. Y el valor de lo que tienen acá es el valor de la secuencia. La transformada de un tren de impulsos es otro tren de impulsos, que en este caso está espaciado en Fs. Entonces, yo en frecuencia de tiempo continuo tengo un impulso en 0, otro en Fs, 2 Fs, ¿sí? 0, Fs, 2 Fs, menos Fs. Y así hasta el infinito. Acá estoy usando muchas propiedades de transformadas, que bueno, por ahí no sé si están tan claras, pero vuelvo a repetir que la transformada de Fourier de un tren de impulso es otro tren de impulso, cuyo espaciamiento en frecuencia es 1 sobre el espaciamiento en el tiempo. Pero esta señal está compuesta por el producto de este tren de impulsos, por una señal subyacente, ¿sí? Que es la señal que estaba muestreando. Entonces, el ancho de banda original se está replicando acá. Me va a aparecer ahí, ¿sí? En cada Fs. Y de acá se ve por qué tiene que ser la frecuencia de muestreo mayor a 2 Fs. Por esto. Porque esto está en Fs sobre 2. El punto de intersección del máximo de espectro. Entonces, si la frecuencia original supera, los espectros replicados, ¿sí? se van a pisar y no voy a poder reconstruir la señal original. Si yo cumplo con Nyquist, eso no sucede. Vamos a dibujarlo mejor a esto. Si yo cumplo con Nyquist, esto no pasa. Entonces, cuando yo perdón, acá lo que me equivoqué es que en realidad, si yo veo la fórmula, esto es una convolución, es la convolución entre la secuencia XD y la función G. Entonces, esa convolución en el tiempo es en realidad un producto en frecuencia. Entonces, acá es una convolución y acá es un producto. Cuando yo veo esto en frecuencia, la transformada de la función sinc, este cuadradito, bueno, imagínense que es perfecto, ¿sí? Este cuadradito dibujado imperfectamente, pero que en teoría es perfecto, me termina por seleccionar la componente central de esta replicación infinita de espectros y termino quedándome con la señal con el espectro original, ¿sí?
Y esa es otra manera de ver la reconstrucción y, bueno, y el teorema de muestreo. En este caso es como que lo hicimos al revés. Tengo la señal discreta y quiero construirla continua y veo cómo se relacionan estos distintos pasos. Pero lo central acá es que yo puedo representar una secuencia discreta como un tren de impulsos que están multiplicando a una señal, que es la señal subyacente, esta X analógica de T, que esto tiene un espectro, que es el espectro que veíamos recién. Ese tren de impulsos tiene como transformada este tren de espectros, ¿sí? Por el hecho de que la transformada de un tren de impulsos es otro tren de impulsos cuya distancia es 1 sobre la distancia en el tiempo, y por la propiedad de selección, donde tengo un impulso, el espectro se replica. Cuando yo hago la convolución para reconstruir con la función sinc, estoy multiplicando en frecuencia por una función pulso, y eso es lo que me termina llevándome de nuevo a la señal original. ¿Sí? Quizás queda todo bastante confuso por mis escasas habilidades de dibujo, pero entiendo que, espero que se entienda la idea general de que si yo tengo una función acá lo suficientemente perfecta para eliminar todas estas imágenes que tengo, puedo reconstruir la señal original exactamente como la tenía, siempre y cuando se cumpla que fs es mayor a 2f max, donde f max es esta, ¿sí? Si no se cumple esto, cuando yo hago estos pasos, voy a ver que el espectro que tengo acá está cruzado. Entonces, cuando yo le aplique mi filtro de reconstrucción, voy a tener interferencia de esta parte, y eso va a aparecer como un espectro que es diferente a este. Y no voy a poder volver a la señal original. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en este ejercicio es jugar con eso. Vamos a contar un poco qué hay acá. Tengo una señal, que es una senoidal, y la estoy muestreando con una frecuencia de 100 muestras por segundo, ¿sí? Tengo una frecuencia de prueba de 10 Hz, es decir, esta senoidal tiene 10 Hz y la estoy muestreando con 100 muestras por segundo. Es decir, tengo 10 muestras por ciclo. El factor de submuestreo por ahora no le den importancia. Y de las muestras que yo obtengo de la señal, quiero reconstruir la señal original, ¿sí? Es decir, de estas muestras en rojo que tengo acá, que el LabVIEW me está interpolando, porque la imagen que me da es una imagen interpolada, donde me trazo una línea de una muestra a la otra, pero digamos, en tiempo continuo, como vimos recién, yo lo que tengo son estos impulsos. Entonces, si yo quiero reconstruir la original, tengo que pasar la señal por un filtro, que si yo lo hago ideal, si yo lo hago un rectángulo ideal, tengo una función sin, que es la función de reconstrucción
por excelencia. En este caso, mi filtro tiene un solo tab, por lo que, bueno, esto no tiene forma de ser un filtro de reconstrucción. Y yo lo que estoy viendo acá son las componentes del espectro de mi señal, ¿sí? Tengo la original en 10 Hz y tengo una imagen que me aparece en 90 Hz. ¿Sí? Que son estas que veíamos en este gráfico, solo que ahora yo tengo una senoidal, la senoidal está compuesta por un par de impulsos, entonces tengo estos dos impulsos acá y acá ya se repiten. Por lo que mi señal de tiempo continuo antes de la reconstrucción es un espectro que se repite infinitamente con esos impulsos ahí. Y yo quiero, para obtener la señal original, quiero eliminar esto. Entonces, necesito anular este tonito que está acá. Y todos los que le siguen, ¿sí? Acá el eje lo estoy mostrando hasta 90, pero en realidad hay muchos tonos. De hecho, podemos poner, no sé, 500. No me está dejando. Ah, perdón, no me voy a cortar acá. No, acá el espectro se está repitiendo muchas veces. Y todo esto hace que la señal se vea como este tren de impulsos que tengo acá. Si yo quiero reconstruir, necesito aumentar la cantidad de tabs del filtro de reconstrucción. Y van a ver, pongo a correr, vamos a empezar de 1, van a ver lo que va pasando con estos impulsos, ¿sí? Se van ensanchando. Y yo lo que veo acá, de hecho, vamos a poner por defecto 500. Bueno, me lo está autoescalando. A ver si queda ahí. No, bueno, algo tengo que cambiar que me lo lleva a 90, pero bueno, vamos a ir viendo que se empieza a atenuar. ¿Sí? Si yo aumento la cantidad de tabs del filtro de reconstrucción y lo corro, empiezo a atenuar las componentes de mi espectro y la señal reconstruida se parece a la original. Y puedo seguir con eso. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene este filtro, que es mi filtro de reconstrucción. Mientras más me acerco, más se parece la señal reconstruida a la original. Y el filtro va tomando la forma de frecuencia de la respuesta de una función sinc. Es decir, me voy aproximando a la función sinc, aumentándole tabs a mi filtro de reconstrucción. Ahora, fíjense qué pasa si yo subo la frecuencia, por ejemplo, a 40. De nuevo, tengo errores acá porque tengo un tono que me está metiendo interferencia. Fíjense que ahora tengo bastante menos muestras en la señal original y ya la interpolación de la view no funciona tan bien. De hecho, podría ir, si quisiera,
hasta 49, o 49 y algo. Fíjese cómo son las muestras de la entrada. Y acá, para tener la original, necesito eliminar completamente este pico. Entonces tengo que poner muchas más muestras a mi filtro. Vamos a ponerle 1001. Me voy acercando, pero necesito bastante más. ¿Sí? Fíjense ahí con 3000. Yo ya recupero la señal original bastante cercana. Si tengo algún error todavía. Ahí con 4000 estoy un poquito más cerca y bueno, me voy acercando. Y ahí con 4000 ya prácticamente tengo la original. Esto a pesar de que las muestras, ¿sí? Tengo muy poca información de la señal original. Tengo casi un poquito más que 2 muestras. Pero esto requiere que mi filtro de reconstrucción sea muy parecido a la sync. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más cerca va a estar uno, cuanto más fidelidad quiere uno, sobre frecuencias que están cercanas a la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Sí? Acá recuerden, la frecuencia de muestreo es 100 y la frecuencia que estoy probando es 49, por lo que estoy aún de 49 a 50, estoy muy cerca de la frecuencia de muestreo sobre 2. Mayor es la capacidad de filtrado que necesito, tanto para reconstruir la señal como para evitar el alias a la entrada. Si, porque esto funciona también al revés. Si mi entrada tiene componentes eh, indeseadas que superan los, que superan la frecuencia de Nyquist, yo necesito poder eliminarlas para que no me metan interferencia. Y para eso necesito un filtro muy abrupto. ¿Sí? Si las componentes que quiero eliminar están muy cerca de la frecuencia de muestreo, mi filtro tiene que ser muy abrupto. Por eso es que en un sistema de alta fidelidad, lo que se hace en sí es subir la frecuencia de muestreo para poder filtrar con filtros más económicos, que me den mayor separación entre las componentes que puedo admitir el señal y las componentes que no quiero en la señal. ¿Sí? Por lo que la respuesta definitiva de cuál es la frecuencia que tengo que usar, más allá de la frecuencia de Nyquist, es dependiendo del filtrado que esté dispuesto a hacer o del que disponga. ¿Sí? La frecuencia de muestreo tiene que ser aquella donde yo pueda representar el espectro de interés con los filtros de los que dispongo. No sé si se llega a entender la idea. De todos modos, el ejercicio los va a ir llevando a través de esto, paso a paso. Yo acá estoy cubriendo cosas que vamos a ver en detalle más adelante, por ahí, y entonces no va a quedar tan claro. Pero el núcleo del ejercicio es ese, que la frecuencia de muestreo, el teorema de muestreo, se cumple si mi filtro de reconstrucción es perfecto. Es una sync. ¿Sí? Si yo no tengo una sync, entonces no puedo usar la relación del doble, porque con mi filtro imperfecto se me va a meter aliasing o no voy a poder reconstruir las señales a la salida correctamente. Y voy a tener que entonces definir mi frecuencia de muestreo en función de los filtros que tenga a mano. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí, sí. ¿Preguntas?
Profe, yo una consultita. En este caso, el tema de los filtros, lo único que implicaría, digamos, a nivel realidad, aumentarían los costos del filtro si tenemos que hacerlo más preciso, ¿no? ¿Cómo? Que aumentarían los costos digamos, de armar ese filtrado si tuviéramos Sí. que llegar a ese punto. Vamos a ir a un sistemita. Supongan que ustedes tienen una ADC y a la entrada este ADC tiene un filtro ¿sí? Y antes del filtro uno tiene la señal, cuyo espectro tiene componentes que exceden las que a mí me interesan. Entonces, este ADC, yo le voy a definir una frecuencia de muestreo. Y acá tengo un filtro que tiene un roll-off, una pendiente. Va a tener una frecuencia de corte, acá. Pero toda esta pendiente también tiene componentes que, si por ejemplo yo pusiera la frecuencia de muestreo, esta frecuencia es fs sobre 2, ¿sí? Por ejemplo, todo esto se termina metiendo como aliasing. Toda la parte de la entrada, acá voy a dibujar el espectro de mi señal de entrada, ¿sí? Toda esta parte se mete como aliasing acá. Entonces, yo lo que hago, como mi filtro tiene un roll-off, corro la frecuencia de muestreo a un punto, por ejemplo donde esta parte no me afecte, ¿sí? Porque no me va a hacer aliasing. Y esto, digamos, yo puse la frecuencia de corte ahí porque me interesa lo que está de este lado, digamos. Esta es la zona de interés. Esta parte que está acá, la termino eliminando digitalmente, con un filtro digital, que puedo meterle la cantidad de tabs que quiera. Pero es muy difícil, analógicamente, hacer un filtro tan filoso que me deje solo lo verde sin afectarme la banda de paso. Es decir, que esta parte no tengan, por ejemplo, ripple, y que ese filtro sea económico de hacer, en el sentido de que tenga pocas etapas, que en lo posible no tenga amplificadores operacionales, que los componentes sean de baja tolerancia. Digamos, el filtro anti-aliasing siempre es un filtro analógico, ¿sí? Un filtro analógico filoso, sin distorsión en la banda de paso, es un filtro caro. ¿Por qué? Porque necesito muchas etapas con amplificadores operacionales para hacer un filtro de orden alto, donde las tolerancias de los componentes tienen que ser muy buenas para que la respuesta no varíe, y además tiene que poder mantenerse dentro del rango de operación del sistema, en temperatura y en voltaje. ¿Sí? En distintos voltajes de fuente van a cambiar mi respuesta, distintas temperaturas van a hacer que los coeficientes varíen térmicamente y la respuesta varíe. Entonces un filtro muy filoso cuesta. En vez de hacer eso, yo podría, por ejemplo, poner un filtro súper relajado, un RC, ¿sí?
que tenga esta respuesta y corro la frecuencia de muestreo mucho más acá. La corro acá. Uso una frecuencia de muestreo más alta y luego, si quiero, aquella zona que no me interesa del espectro, la puedo filtrar digitalmente. Esa es la razón. En general, uno analógicamente no quiere un filtro complejo, porque tiene que usar componentes pasivos que tienen tolerancias, que tienen variación térmica. Entonces quiere que el filtro sea lo más simple posible y simplemente le doy margen aumentando la frecuencia de muestreo y si necesito eliminar algo después, lo elimino digitalmente. Ahí el costo de eliminar digitalmente es un filtro digital. Pero que no tiene variación, no depende de la temperatura. ¿Respondo a la pregunta? Sí, se entiende perfecto, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no quedó claro que quieran repasar? Profe, yo tengo una duda. Antes estuve hablando de señales reales. ¿A qué hacía referencia? Supongo que no tienen frecuencia negativa, algo así. Sí. Pues nada que ver. Las señales que nosotros estamos trabajando, bueno, en la práctica, en el mundo real, todas las señales son reales. Pero en procesamiento de señales, a veces lo que uno hace es tomar señales como si vinieran con representación compleja. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un sistemita donde tengo una señal I, una señal Q, y esto matemáticamente a esta, perdón, la multiplico por J y la sumo. Entonces acá tengo I más JQ. Esta es una señal compleja. La transformada de una señal compleja tiene frecuencias negativas que son diferentes a las positivas. El espectro de esto puede ser así, por ejemplo. ¿Sí? Un espectro asimétrico. No hay relación entre estas componentes y estas componentes. Una señal real se da siempre que las frecuencias negativas son el conjugado de las positivas. El espejo conjugado de las positivas. ¿Sí? Esto en sí, en la práctica, se hace conceptualmente. Yo tengo sistemas donde voy a recibir dos señales que son I y Q, pero en sí, lo que me está llegando acá por I y lo que me está llegando por Q son señales reales. Simplemente conceptualmente, cuando yo entro a mi procesamiento, esto no existe, el operador J en la física. Esto estaría, por ejemplo, dentro de mi sistema de procesamiento. Lo hago de este modo porque me simplifica las operaciones. Esto se usa mucho en comunicaciones, por ejemplo, donde digamos, yo tengo una portadora y las señales que están en fase con la portadora son las señales I, y las señales que están en cuadratura son las señales Q, que es la misma portadora desplazada a 90 grados. Con eso
digamos, yo lo que termino transmitiendo no es más que una señal real cuya fase se mueve para hacia adelante y hacia atrás, pero después cuando yo demodulo con la portadora original y la portadora original desplazada a 90 grados. Y esta es la portadora. Entonces tengo esas dos componentes, la componente en fase y la componente en cuadratura. Y que después puedo procesar de manera compleja y lo que tiene ventajas, digamos, en cuanto al procesamiento. ¿Contesto la pregunta? Sí, sí, se entiende. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Esto vuelvo a resaltar que la representación compleja es una simplificación conceptual que ayuda a llevar este tipo de relaciones de una función base y otra que está rotada a 90 grados. Pero digamos, las señales siempre son reales. La señal física compleja no existe, ¿sí? Es simplemente una conceptualización que ayuda a llevar esa relación de cuadratura. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a la entrega del práctico, ¿qué fecha queda? A ver qué fecha tenía. Creo que estaba la semana que viene. La semana que viene, ya en la clase que viene arrancamos con la guía que sigue, que es introducción a MATLAB. Pero bueno, ya la pueden ir entregando. Las que la tengan la pueden mandar ya. Es hasta el domingo de la semana que viene. También si tienen dudas con respecto a los ejercicios, pueden usar las distintos medios de comunicación que tenemos.